Creo que no había abierto el micrófono. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio, a nuestra sesión de la tarde de hoy, de la noche de hoy. Y vamos a dar inicio con la lectura de la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores en o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Muy bien, chicos, atendiendo a nuestros acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión de hoy, en la cual vamos a trabajar bajo el objetivo de conocer la animación como herramienta para que los clientes de la empresa tengan una visibilidad más alta. El motion graphic es utilizado en un sinfín de formatos de video y por supuesto en redes sociales. Oh, creo que se detuvo, perdónenme un segundo. Bueno, creo que esto está raro, perdón, un segundo. ¿Están escuchando? Sí, señora. No, yo no escucho nada. Yo escucho el audio, profe. Pues la música, pero no quien hable. Así como una música. Ah, ok. Esperemos a ver. Bueno, este sí sé que tiene En la actualidad, audio. existen cambios dentro del mundo profesional. Es decir, debemos generar impacto al momento de conseguir empleo. Por esta razón, hemos construido la mejor alternativa para personalizar, optimizar y diseñar tu hoja de vida. ¿Te estás preguntando cómo? Con CV Bacana, una agencia dedicada a la personalización de hojas de vida, podemos lograr que el objetivo de búsqueda laboral sea completamente innovadora, desde la apariencia, presentación y resultado. Con una CV Bacana, puedes marcar la diferencia transformando el típico formato de Word o Minerva para usar un diseño único acorde a tu perfil profesional. ¿Qué esperas? Cambia ahora mismo tu hoja de vida. Solo debes ingresar a nuestra web, elegir el modelo, seleccionar el plan y proceder al pago del servicio. Una vez realizados los pasos anteriores, solo debes esperar para recibir tu CV Bacana. www.cvbacana.co. Bueno, esos fueron dos ejemplos. El primero no se escuchó, creo, pero el segundo sí, en donde podemos ver la versatilidad del motion graphic y cómo se puede usar empresarialmente hablando. Nuestra agenda de hoy, dudas e inquietudes de la semana anterior. Punto 2, vamos a hablar sobre el motion graphic en la publicidad. Punto 3, vamos a hablar de las herramientas básicas del programa After Effects, conociéndolo desde sus inicios. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para que ustedes vayan cogiéndole el hilo al programa. Dudas e inquietudes de la semana anterior. No tenemos dudas o preguntas, entonces en ese caso vamos a dar inicio a nuestra temática de hoy.
¿Qué es el motion graphic y para qué se está utilizando en la actualidad? El motion graphic es una técnica en la cual imágenes, fotografías, animaciones, textos o cualquier elemento gráfico buscan tener un movimiento para captar la atención del cliente y dar un mensaje de manera innovadora y creativa. Es utilizada en muchos formatos, obviamente en muchos canales de comunicación y actualmente en los canales online más comúnmente conocidos como redes sociales. ¿Qué es y por qué es importante el motion graphic? Es la manera más sencilla de demostrar creativamente información clara y de pronto hasta compleja de lo que queremos comunicar de nuestra empresa. Uno de los mayores usos en este momento en la parte publicitaria es el posicionamiento de marca y el uso de la generación de marca estructurada frente a la empresa y sus componentes básicos. ¿Cómo hacerlo y qué hacer dentro de lo posible y lo increíble? Pero sabes que existe y que está ahí. It is everywhere. It is all around us. Y hasta puedo decir que no sabes por dónde comenzar. Bueno, es totalmente lógico. Yo también estaba perdido al principio. Y sabes que te entiendo perfectamente, porque no hay muchos videos que te expliquen qué es todo esto del motion graphics y para qué sirve. Ahora, ya llevo varios años en este proceso y he realizado trabajos para diversas clases de clientes. Hasta he llevado mis conocimientos acerca del motion graphics y los mezclé con la programación para crear mis propias utilidades como plugins, scripts y hasta programas de automatización de animación. Así que ya que tengo tu atención, voy a aprovechar esta oportunidad para explicarte todo lo que buscas y necesitas saber acerca del motion graphics. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video para descubrir cuáles son los programas que podés comenzar a usar si te interesa todo esto del motion graphics. Ahora sí, arranquemos con saber primero qué es el motion graphics. Motion graphics, como palabra compuesta, significa gráficos en movimiento. Esta es la definición más simple que podés obtener. Se puede decir que motion graphics es el arte de combinar animación, diseño gráfico e imágenes junto con audio para formar piezas digitales en movimiento que comuniquen una idea. Ayuda a transmitir esa idea a los espectadores de una manera fácil y eficaz. Motion graphics es anterior a la tecnología moderna que utilizan los cineastas hoy en día. Actualmente está evolucionando hacia un arte más refinado. Es increíble, con infinitas posibilidades gracias a la disponibilidad universal de programas de software como After Effects y Cinema 4D. Gracias a los objetos, personajes y fondos ilustrados, los videos de motion graphics se mueven, interactúan y se transforman para contar una historia o explicar un proceso. Proporciona a los diseñadores un vehículo para dar rienda suelta a su imaginación. Facilitan el uso de metáforas visuales para representar ideas que dan al espectador una perspectiva única sobre una historia, un producto o un servicio. Solo la imaginación puede limitar el tipo de historias que puede contar un diseñador de motion graphics, o también conocido como motion designer. Títulos de películas, dibujos animados, presentaciones de marcas, displays de productos, stop motion, interfaces futuristas, textos en movimiento, videos explicativos y hasta esa animación que la podés encontrar en los 245 millones de videos tutoriales que existen y te muestran cómo hacerlo de 700 formas diferentes. Todo lo que acabas de ver tiene algo en común: captar tu atención. Al igual que en el cine, desde que la tecnología avanzó, el motion graphics ha alcanzado la era más importante de su existencia hasta el momento. Internet, televisión, cine, aplicaciones móviles, videojuegos, todos cobran vida a través del motion graphics. Cada gráfico que ves en movimiento en cualquiera de estas plataformas es concebido por el trabajo de un motion designer. De hecho, en todas las industrias creativas, el motion design es una de las habilidades más demandadas actualmente.
Así que si sos un diseñador o ilustrador que quiere ampliar sus horizontes, trabajar en proyectos interesantes y aumentar su salario de manera significativa, el Motion Graphics es una excelente área para integrarse. Por cierto, ¿sabías que Concepto cuenta con un servidor en Discord al que podés sumarte totalmente gratis? Sí, en esta plataforma hay más usuarios como vos que están aprendiendo acerca del Motion Graphics y diseñadores que están para ayudarte durante ese proceso. Acá vas a poder estar en contacto directo conmigo y otros usuarios, descargar elementos gráficos y herramientas y sacarte cualquier duda que tengas a lo largo de tu camino ninja en este maravilloso mundo del Motion Graphics. El link al servidor te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Quizás una de las incógnitas que cada persona que inicia en este mundo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre Motion Graphics y animación? La mejor manera de explicar cómo los Motion Graphics y la animación son diferentes es verlos a través de la historia que cada uno pretende contar. Una animación es generalmente una representación visual de una historia con personajes y un argumento en el que las acciones se desenvuelven y luego se llega a una conclusión. Puede ser un corto o largometraje animado, como esas películas de Disney que solemos ver, o una presentación con personajes animados que cuentan una historia informativa. El Motion Graphics es más bien para dar vida a algo que normalmente no la tendría. Por ejemplo, las formas dentro de una presentación o el fondo de un video explicativo. Otro uso del Motion Graphics es para explicar un proceso. Generalmente un animador y un diseñador de Motion Graphics usarán muchos de los mismos programas de software, como After Effects y Photoshop. Sin embargo, hay sutiles diferencias en los papeles de los motion designers y los animadores en cualquier video animado en 2D simple. Los animadores trabajan en las ilustraciones, como los personajes y el guión gráfico, mientras que los diseñadores de Motion Graphics trabajan en la puesta en escena. Cabe destacar que los programas usados tanto por los animadores como los motion designers suelen ser los mismos, pero no siempre es el caso. Todo depende del proyecto en el que se trabaje. Como ya he explicado, los Motion Graphics tienen que ver con la explicación de conceptos difíciles e información concreta siempre y cuando existan animaciones de diferentes partes gráficas. Pero hay varios tipos de Motion Graphics, así que a continuación repasemos algunos de los más usados. El Stop Motion es una técnica de animación que consiste en aparentar movimientos con objetos estáticos, realizando una serie de imágenes sucesivas. Como habrás podido descubrir, el stop motion es un procedimiento muy artístico, manual y que requiere de mucha paciencia y tiempo. Se puede llevar a cabo con cualquier material, desde muñecos maleables como los famosos hechos de plastilina, o también podrían utilizarse materiales más sólidos e incluso personas humanas. Esto lo hemos visto de forma constante. Las presentaciones de películas, series y programas de televisión compiten en ver quién tiene la presentación más llamativa y que transmita una o varias emociones. Porque como ya mencioné, el Motion Graphics se trata de dejar un mensaje. ¿Qué mejor forma de entretener que contando una historia? Mostrando en forma gráfica algo que veremos en mayor detalle si seguimos la serie o vemos la película. La tipografía cinética es la técnica de animar un texto para transmitir emociones a través del movimiento. Esta técnica impone la importancia visual del texto por encima de todo, y para ello es importante que éste se construya con líneas sencillas, capaces de expresar de forma dinámica y atractiva el contenido del corto. Es una forma de presentación cercana al videoclip que engancha al espectador, el cual se descubre leyendo el texto de la pantalla casi sin darse cuenta. Ese encantamiento que conduce al consumidor durante el proceso del mensaje hace de la tipografía cinética una técnica muy interesante en la publicidad. Seguramente lo habrás visto mucho en películas de ciencia ficción, donde el protagonista interactúa con una interfase demasiado compleja. Esto también ha sido llevado a la vida real dentro de aplicaciones para dispositivos móviles y hasta en la misma web. Este conjunto de botones y representaciones de datos es conocido como interfase de usuario. Últimamente lo vemos muy seguido con la integración de contenidos gráficos sobre una vista del mundo real, o también conocido como realidad aumentada. Ya es un hecho, el futuro es ahora con todo lo que podemos lograr dando un buen uso del Motion Graphics.
Prácticamente todo contenido audiovisual que consumas contiene alguna forma de motion graphics. Es difícil predecir hasta dónde llegará, pero sí es seguro que no dejará de crecer. Existen muchos programas especializados en animación tanto 2D como 3D que proporcionan diferentes herramientas y funcionalidades. Y como ya vimos, la animación es una parte fundamental del motion graphics. Así que veamos qué programas puedes usar para hacer que tu imaginación cobre vida. Si ya me venís siguiendo, sabés que este canal está dedicado a este programa. Esta joya tiene funciones ilimitadas para crear motion graphics de alto nivel. Permite realizar animaciones 3D y 2D, además de contar con plugins increíbles y presets que te ahorran mucho tiempo durante el trabajo de animación. En la descripción te comparto una lista de reproducción a mi curso gratuito de After Effects, por si querés arrancar desde cero en este programa. Este programa, especializado en 3D, permite modelar e iluminar desde personajes hasta proyecciones arquitectónicas con una gran calidad. Cuenta con una interfaz amigable a la que es muy fácil adaptarse. Va muy bien de la mano con After Effects y puedo decir que, a comparación con otros programas 3D, este es bastante sencillo para comenzar. Sí, Photoshop debe estar en esta lista por infinitas razones. ¿Hay algo que Photoshop no pueda hacer? Lo dudo mucho. Y es que además de ser un programa de retoque y edición digital, también permite crear animaciones sencillas. Es una adición muy importante para crear elementos que luego serán animados en algún programa de composición. Tal como Photoshop, con Illustrator podemos crear todo lo necesario para luego animar. La gran diferencia con el anterior programa es que Adobe Illustrator nos entregará los gráficos en formato vectorial. Esto nos permitirá mantener una perfecta calidad de imagen durante el transcurso de nuestro trabajo. Ahora, como ya mencioné, hay muchos programas más con los cuales podemos animar, pero ya me iría por las ramas y me alargaría mucho. Así que te comparto este otro video donde te muestro 5 programas de animación gratis que podés comenzar a usar en este momento. Vas a poder elegir el programa que más se acomode a lo que buscas y lo mejor de todo, como ya dije, son totalmente gratis. El motion graphics continúa en crecimiento y no dejará de hacerlo. Es prácticamente un arte en su propia forma. También es una carrera que recomiendo mucho, ya que la demanda es alta en todo el mundo. Este canal está dedicado al motion graphics, y si es algo de lo cual te da curiosidad y querés aprender, te invito a que te suscribas. Pienso que cada video que suba te va a ayudar a crecer en este increíble mundo de la animación. Ya que estás, déjame dicho si ya estás involucrado o involucrada en el motion graphics y de qué manera. Me da curiosidad saber quiénes me acompañan en este rubro. ¿Sabes qué más me da curiosidad? Si vas a darle a ese botón de like. La verdad, espero que este video te haya servido. Si llegaste hasta acá, escribí en los comentarios Motion Graphics. Y desde ya te agradezco muchísimo por quedarte durante todo el video. Y ya que estamos, aprovecho para dejarte este otro, que creo que te va a gustar aún más. Ahora sí, mi nombre es Juan Manuel. Bueno, como ustedes pueden ver, es algo extremadamente interesante y maravilloso el mundo del motion graphic, de la animación y muchos recursos que en el momento se han de utilizar para la generación de piezas novedosas. Vamos a empezar por lo más básico. Les voy a compartir el enlace de este video para que puedan acceder a todos los comentarios y los enlaces que él les habla dentro del desarrollo del video para poder, ya lo compartí, para poder acceder a este tipo de recursos que son interesantes y en donde van a encontrar material de apoyo para lo que ustedes pueden llegar a crear. Algo muy importante antes de empezar es la organización. Bueno, aclarando primero que lo que vamos a hacer y lo que vamos a empezar a trabajar lo vamos a hacer en After Effects. Nosotros ya tenemos unas bases de Illustrator, unas bases de Photoshop, que espero que ustedes hayan ampliado, que han venido trabajando obviamente en las piezas que han venido desarrollando. Hoy, en la parte ya de la animación, vamos a empezar a trabajar un poco el After Effects,
a recordar algo del Audition, que también lo tuvimos por allí, y el Premiere. Yo sé que hemos visto bases cortas y pequeñas, pero que son suficientes para poderse desenvolver y a través de la investigación y el trabajo autónomo ir ampliando. Y aquí me atrevo a hacer una recomendación, y es que por favor ustedes, ya en el mundo laboral y cuando vayan a acceder a las empresas, necesitan sí o sí la generación de elementos en programas reales, en programas profesionales. ¿Y a qué me refiero con esto? He tenido, y como seguidora y la instructora de etapa productiva de algunos aprendices, de unas fichas que no tuve yo el proceso de aprendizaje, en las cuales quisieron trabajar a través de programas o de plataformas como Canva, y han tenido muchísimos problemas en empresa, porque es que el diseño en Canva es el diseño que todo el mundo hace. No es diseñar uno, sino basarse en diseños que ya existen. Y las empresas obviamente han rechazado este tipo de diseños, ya que no son propios. Dime, Esteban. Profe, yo quiero dar una acotación sobre ese tema muy puntual, sobre el tema de las prácticas, ya que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo anteriormente hice un trabajo pues, de una carrera en fotografía, pero resulta que cuando estuve en el área de campo de práctica, casualmente no se permitía hacer ese tipo de fotografía, simplemente me implementaban a mí como fotos sobre la evidencia de una actividad, pero no me dejaban hacer como, digamos, la fotografía para una revista, para un, no sé, algo como relacionado con el tema del diseño que yo estaba estudiando en ese tiempo. Me decían que simplemente que en Bogotá ya mandaban todo directamente y eso eran con directrices de otros países donde está implementada la marca, que no se podía hacer nada respecto a eso. Pues como yo poder así como involucrarme sobre un tema en el cual yo estaba haciendo una práctica. O sea, no lo dejaban hacer como involucrado. Y ahora que yo veo que tú hablas sobre ese tema de Canvas y todo esto del Lightroom, pues que es algo muy sencillo que se puede realizar a través de un celular. Por ejemplo, el diseño de una marca no creo que a uno le den una oportunidad como para el cambio. Simplemente yo creo que puede que le ayuden a uno como a hacer una idea, pero no que se vaya a plasmar realmente en la empresa. Entonces no sé si de pronto cómo se manejaría ese tipo de prácticas o qué empresas podría uno emplear para hacer esas prácticas. De pronto que tengas un conocimiento donde uno pueda traer ese tipo de herramientas. Bueno, ese tipo de herramientas creo que en ninguna parte las vas a poder utilizar. Es decir, utilizar Canva, utilizar programas que traen prediseños ya establecidos, no, profesionalmente no las vas a poder utilizar. Me pasó con un aprendiz hace un mes, en donde le solicitaron, ellos iban a hacer como la apertura de una nueva sede y con base en la marca iban a hacer un distintivo, un logo para esa sede, con base en la marca ya estructurada que tienen. Le pidieron al aprendiz que desarrollara una propuesta y ella fácilmente lo hizo en Canva, un logo. Y ahí fue el problema. Tuvo la oportunidad de generar una marca y de crear un logo que, aunque no va a ser el primario, va a ser el identificador de la sede o subsede que iban a abrir. Desafortunadamente, lo que ella entregó se entendió como un plagio, porque cualquier persona que necesite y tenga la misma idea o el mismo concepto puede desarrollar visualmente el mismo elemento, que le puede cambiar colores, que le puede cambiar de pronto el tipo de letra o el nombre de la marca, pero el icono sigue siendo el mismo para muchas marcas. La estructura. Entonces, ajá, exactamente. Entonces, Esteban, recomendación, y lo digo desde ya, chicos, ahonden en el uso de los programas. Recuerden que las bases que yo les doy acá es para que ustedes, a través del autoaprendizaje, vayan muchísimo más allá y utilicen las herramientas, los medios y los conceptos para ponerlos en práctica. Estoy en ese lío porque ahora no saben qué poner a hacer al aprendiz.
porque cualquier cosa que le piden, ella solamente la hace a través de Canva o de páginas gratuitas que cualquier persona puede usar. Entonces es allí a donde sí o sí se generan los inconvenientes y como tú dices, ahora pues tome fotografías de evidencia porque es que publicitariamente no está trabajando adecuadamente. Entonces allí estamos buscando un refuerzo y le va a tocar hacer un alto en su etapa práctica mientras hace unos cursos de acondicionamiento al uso de los programas básicos como el Illustrator. Entonces, recomendación, por favor. Yo sé que es muy fácil y para la generación de evidencias a veces cuando nos quedamos en el tiempo es una buena solución, pero profesionalmente hablando ya no funciona, ¿vale? Volviendo a nuestro tema, entonces en las prácticas reales del ejercicio de conocer un poco más qué es el After Effects y cómo vamos a trabajar, la primera recomendación que yo les voy a hacer es la generación de la organización de los formatos y los tamaños para el desarrollo de las piezas movibles y audibles. Cuando hablamos de organización, estamos hablando de la forma de determinar cómo voy a guardar los elementos del material que voy a trabajar en el After Effects, así como lo hicimos en el Premiere, para que los elementos no se desvinculen y haya una correcta conexión con la animación y las piezas que lo componen. Formatos. Recordemos que por tiempo debemos tener en cuenta ciertos estándares de formatos, de calidad y para qué medio lo vamos a utilizar. Cuando hablamos de calidad, medio y tiempo, tenemos desde piezas GIF, que son las más básicas y sencillas, que trabajamos bajo 264 proyecciones de colores, ya que son RGB básicos, en donde nosotros podemos obviamente perder mucha calidad, pero que pueden ser usables en espacios y aspectos muy rápidos y de fácil envío por peso. Otros elementos que debemos tener en cuenta es que si vamos a trabajar en medios online, el tamaño y la calidad se hace totalmente necesaria, pues el peso ayuda a la carga rápida y a la corta espera por parte del cliente, formando como una agilidad para que no se vaya a ver otro tipo de contenido. Y allí, en los tamaños, también es importante tener en cuenta las estrategias que nosotros debemos tener y que estamos estructurando para poder llegar al cliente. De esta manera, al organizar, al determinar el formato y el tamaño adecuado, recordemos que aquí no solamente estamos hablando del peso, sino también del tamaño ancho alto que se pueda generar en la producción. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se pierda información en el caso de que lo dejemos muy grande, por ejemplo, para la visual en redes sociales o dispositivos móviles, o lo dejemos muy pequeño que perdamos espacio usable o utilizable para el desarrollo de la comunicación. Es así como se hace supremamente importante estos tres elementos y el amalgama que podamos realizar entre ellos. Para poder animar y para poder entender cómo le vamos a dar vida a los elementos del motion graphic. Ya vimos que hay diferencias entre la animación y el motion graphic, pero de todas maneras, dentro de lo que nosotros vamos a generar como movimientos de cosas estáticas para generar conceptos que llamen la atención o los famosos motion graphic, debemos conocer los principios de la animación. Los principios de la animación son como unas leyes que se crearon, unos conceptos que se crearon desde la época de Disney, en los cuales se puede
establecer el comportamiento de muchos de los movimientos que tienen los elementos al tratar de ponerles una característica de movilidad. Y es entonces cuando allí empezamos a entender que cuando los animadores de Disney, desde los años 30, empezaron a dibujar a mano, y se acuerdan que uno cogía el cuadernito y en las punticas iba haciéndole así a las hojitas y el muñequito iba moviéndose. Desde ahí, desde esa ilusión que creábamos para hacer un movimiento a través de las leyes básicas de la física, se tuvieron en cuenta aspectos que le daban naturalidad y en los cuales se crearon 12 principios que aún en la actualidad siguen siendo necesarios de tener en cuenta para darle un mejor concepto a las animaciones. Vamos a ver este corto video. Igual les voy a compartir enlaces para que ustedes puedan ahondar en el tema. El Club de la Animación presenta los 12 principios clásicos de Disney. Lo siguiente ha sido parafraseado del libro The Illusion of Life de Frank Thomas y Ollie Johnston, dos grandes animadores de Disney. Squash and stretch, comprimir y estirar, es la deformación de un objeto o personaje para dar la ilusión de peso y volumen cuando se mueve. Anticipación. Esta acción prepara a la audiencia para la acción principal que el personaje va a realizar. Los movimientos, pequeños o grandes, guían la mirada del espectador. Muchas acciones reales tienen este tipo de movimiento. Staging o puesta en escena. Es la presentación de una idea de animación para que ésta sea muy claramente entendida. Animación hacia adelante y pose a pose. Animación pose a pose se realiza mediante dibujos o poses claves. Estas están presentadas en intervalos de tiempo durante la escena. La animación hacia adelante, straight ahead, se comienza con el primer dibujo y se realiza dibujo a dibujo hasta el final de la escena. Acción continuada y acción superpuesta. Cuando la parte principal del cuerpo del personaje comienza o se detiene, las otras partes le siguen en forma continuada. Nada se detiene al mismo tiempo. Aceleraciones y desaceleraciones. Al comienzo de la acción tenemos dibujos más juntos. En el medio, más separados, y al final, más juntos. Esta aceleración y desaceleración permite un movimiento más natural. Bajó la taza. Ahora sí voy a comprar. Arcos. Todas las acciones, con muy pocas excepciones, describen movimientos en arcos o levemente circulares. Los arcos de movimiento le brindan a la animación acciones más naturales y un mejor flujo. Acción secundaria. Es una acción adicional que refuerza y añade más dimensión a la acción principal. La idea es que complemente y no distraiga. Timing, sentido del tiempo. Más dibujos entre las poses suaviza la acción y la enlentece. Menos dibujos hacen la acción más rápida y enérgica. El timing permite definir el peso de un objeto, esto unido a las leyes de la física. Exageración. Mantente cercano a la realidad, pero de ser necesario, presenta la acción o pose de una forma extrema para mostrar la idea claramente. Dibujos o poses firmes. Significa tener en cuenta las formas y el espacio tridimensional dándole volumen y peso a nuestros dibujos. Atractivo visual, appeal, es la cualidad que permite captar la atención de los espectadores en una pose, una acción, es el carisma de la acción. Coméntenme qué les pareció este video, díganme cuál de los principios de animación les resultó. Explicación de una manera muy sencilla que a veces no es tan entendible por pues la simplicidad. Pero cuando nosotros hablamos de la generación de lo que es la animación y sus principios, es importante que determinemos cómo nosotros podemos generar esto y les voy a mostrar cómo se puede generar desde el After Effects. Este canal se los recomiendo. Voy a mostrarles aquí básicamente, bueno, voy a cortarle para que no se me distraigan tanto. Yo ahorita les comparto el canal. Vamos a ver, este es cortito también, pero nos va a mostrar de una manera divertida cómo en After se pueden generar los principios de la animación.
¿qué pasó, muchachos? Vamos a ver rápidamente unos cuantos ejemplos prácticos usando los principios de animación descritos en el libro de The Illusion of Life de Disney. Estos nos ayudarán a mejorar nuestras animaciones en el After Effects, así que venga, vamos a verlos. Estirar y aplastar. Este principio se basa en deformar los objetos o personajes para darles una sensación de peso y flexibilidad. La clave está en no modificar el volumen, es decir, que si aplastamos por un lado tendremos que estirar por otro, ¿se entiende, no? Anticipación. Se usa para preparar al público para una acción que está a punto de ocurrir, y lo solemos hacer con un pequeño movimiento opuesto al de esta acción. Acelerar y frenar. Nos ayuda a crear movimientos más realistas, ya que en el mundo real los objetos necesitan un tiempo para acelerar y frenar. Este principio tiene un par de excepciones, como los movimientos robóticos y las colisiones. Inercia. Cuando un objeto o personaje termina su movimiento, las partes que están unidas a él seguirán moviéndose un poco más allá del punto donde se detuvo y luego volverán a su posición original. El uso de la inercia le da realismo al movimiento, ya que usándola bien parece que el objeto o personaje se mueve de acuerdo a las leyes de la física. Arcos. En el mundo real prácticamente todo se mueve y se deforma con trayectorias curvas o arqueadas. Si aplicamos este principio a nuestras animaciones quedarán mucho más fluidas y realistas. Acción secundaria. Consiste en pequeñas acciones que están en segundo plano y que complementan a la acción principal. De hecho, son consecuencia de ella. Estas hacen que la escena tenga más vida y se vea más natural. Timing. Es la velocidad con la que se desarrolla una acción hasta completarse. Una misma acción, pero con un timing distinto, puede tener un sentido totalmente diferente. Exageración. Aunque pueda parecer lo contrario, al igual que en la tele o en el teatro, si exageramos las acciones vamos a conseguir un resultado mucho más creíble y más interesante. Animación directa y animación pose a pose. La animación directa quiere decir que vamos animando frame a frame de principio a fin. Esto nos da un resultado espontáneo que viene muy bien para elementos que cambian de volumen o forma muy seguidos, como el agua o el fuego, por ejemplo. Por otro lado, la animación pose a pose quiere decir que primero creamos las poses claves importantes y luego animamos entre medias. Atractivo. El principio del atractivo no quiere decir que el diseño sea bonito, sino más bien se basa en que cada objeto o personaje tiene que tener su propio carisma o algún aspecto interesante que lo haga único, ya sea una princesa o el malo de la película. No se preocupen que en un par de días les subiré el tutorial completo donde les explico todos estos principios detalladamente y con muchos más ejemplos. Además veremos cómo aplicarlos usando el After Effects. Venga muchachos, nos vemos en nada. Listo. Entonces voy a compartirles el video y de ahí pues ya pueden mirar el canal. Recomendadísimo, es muy bueno, es excelente. Este Shasho Motion porque enseña de una manera muy fácil el uso de herramientas de After Effects, básicamente. A eso se dedica. ¿Listo? Bueno. Y ahora sí, sin más preámbulos y sin más conversación, vamos a ir a conocer nuestro programa. Para lo cual, entonces, voy a compartir la pantalla completa para que ustedes puedan visualizar las herramientas que voy a ir mostrando y mencionando. Entonces, fíjense por acá, pantalla completa, creo que ya la están viendo completa, ahora sí. Listo. Recordemos que cuando tengo yo pantalla completa compartida, la verdad, pues no veo cuando ustedes me hablan. Por aquí pasó la gata y creo que me cerró todas las ventanas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver por acá. ¿Qué hicimos acá? Ah, es que se me bloqueó. Espérenme un segundo. Sí, qué bonito, pero qué bonita familia. Bueno, ténganmele paciencia. Es un programa que de una vez les advierto, es pesadito. Y en el hecho de que tengo también el Teams abierto y estaba trabajando en unas actividades adicionales,
en Premiere, entonces pues tengo una cantidad de ventanas abiertas, etcétera, etcétera. Entonces, un poquitín de paciencia, por favor, no sé si tengan alguna pregunta o comentario, mientras sigue saltando mi icono de After Effects y abre el programa. Ahí va, ahí va. Yo estoy trabajando sobre la versión 2023. Igual, pues ustedes tienen acceso a las últimas versiones. Recuerden que a través del correo Soy Sena ya tienen habilitada la licencia. ¿Por ahí alguien me abrió el micrófono? Sí, Hola, ya profe. dos personas que alzaron la mano. Hola, buenas, ¿cómo me les va? Bueno, Steven veo que la tiene levantada y Esteban. Buenas noches, profe, buenas noches. Una pregunta. Antes de que nos facilitaran la Swift, yo había craqueado el Illustrator y el Photoshop. Para poder utilizar la Swift que nos facilita el Sena, es recomendable desinstalar todo para volver a utilizarlo con el correo Soy mi Sena, o no es necesario. Y la verdad, no sabría cómo hacer para poder utilizar en este caso el After Effects. Pues podrías descargar desde la cuenta Soy Sena solamente el After Effects. Puedes abrir y descargar solamente el After Effects. Pero pues teniendo en cuenta que ustedes van a tener la posibilidad ¿de qué? De poder, ¿esto qué le pasó? De poder trabajar pues con una licencia, pues tratemos de utilizarla. Sería bueno. Igual recuerden que ustedes la tendrían hasta hasta que terminen su etapa lectiva, perdónenme. Listo, profe, gracias. Vale, Esteban. Profe, hola. Eso es lo que yo tenía pues como también como duda y pues abiertamente otra pregunta. ¿Eso Sí. vitalicio no sería porque obviamente eso ya llegaría a una fecha de caducidad por las licencias abiertas que tiene con el SENA? Y la otra es, si yo, digamos, ahorita, pues yo creo logos, inclusive le creé un logo a una señora que es una sastre que está haciendo todo lo que es para mascotas, pues como toma accesorios. Yo le creé un logo. Ese logo yo lo puedo en Illustrator arrastrarlo acá a Adobe Effect o tiene que ser por Photoshop. No, se puede hacer desde Illustrator para animarlo Ah, sin perfecto, ningún problema. Vamos a perfecto. aprender también a traerlos y la caducidad de el programa o de la licencia está ligada a la etapa productiva. Solo hasta esa fecha ya se cierra la limitación. Cuando ustedes terminan su etapa lectiva, se les cierra. No hay seguridad de que les quede hasta la etapa productiva, pero me pidieron el fin de su programa de formación. Entonces, podría o no podría generarse, pero básicamente va hasta mediados de, ustedes terminan en diciembre, si mal no estoy. O sea, tendrían este año de programas. 3 meses. Sí, Vale, profe, gracias. bueno. Bueno, no sé qué le pasó a este señor, porque no me quiere reaccionar de ninguna manera y se me cierra. Vamos a ver. Si abriéndolo desde un archivo me abre completo, porque no me deja ni habilitar ventanas ni nada. No sé qué le pasó. Es que a veces, sí, ya sé qué pasó, pues que abrí fue el Engage y no el After Effects básico. Ya, solucionado el inconveniente. Y eso también es lo malo de tener varias versiones y de tener varias plataformas. Porque me puede pasar y nos puede pasar. Tratamos de abrir una
y estamos abriendo otra. Mira, por ejemplo, ahora sí abrí la que era. Y bueno, estoy abriendo una animación sencillita que se generó. Bueno, básicamente, ¿qué es el After Effects? Y se los presento. Cuando ustedes llegan a el programa, no con un elemento ya creado, sino desde cero, vamos a encontrar unas ventanas grises que no nos dicen mucho. Pero cuando empecemos a trabajar, vamos a poderlas identificar y conocer de una manera más clara. Nos encontramos en una vista o mesa de trabajo predeterminada, que es como la que a ustedes se les va a abrir generalmente. ¿Cómo verificamos en qué ventana estamos trabajando? Vamos al menú ventana, vamos a espacio de trabajo y allí podemos ver. Tenemos la opción, dependiendo de lo que yo voy a trabajar, en hacerlo en animación. Les cambia un poco la organización de los elementos visuales que nosotros tenemos y adicional las herramientas que se están generando. Tenemos el estándar, que también puede ser el predeterminado que ustedes tengan para que se abra en sus computadores desde el inicio. Y efectos y la predeterminada. Básicamente uno la trabaja o en animación o en predeterminada para tener más o menos como el mismo estándar de herramientas visibles dentro de la interfaz. Les presento After Effects y al cargarse ustedes ven que tenemos en la parte superior un menú que está compuesto por archivo, editar, composición, capa, efecto, animación, ver, ventana y ayuda. ¿Tiene pocas herramientas? Sí, pero tiene una disposición o una composición de cajas de trabajo que nos va a permitir visualizar. En la parte izquierda y donde se está señalando el cuadrito azul que yo les estoy marcando, como esa ventanita, que cuando yo me paro se ilumina, es porque me indica en dónde estoy paradita. Si yo estoy en esta ventana, estamos hablando de la ventana donde tenemos el componente del proyecto, es decir, las como mesas de trabajo, por decirlo de alguna manera, y los elementos que vamos a utilizar para generar animaciones. Sobre ello tenemos esta pequeña barra de herramientas que tiene básicamente una herramienta de selección, una de mano, un zoom. Aquí ya tenemos unos elementos de punto de ancla, que sería órbita, punto de ancla, y dolly, que ya es como nosotros podemos suponer una cámara dentro de lo que estamos generando. Tenemos rotación, punto de ancla, formas básicas, pluma, texto. Aquí tenemos la herramienta pincel, la herramienta clonar, la herramienta borrador. Acá tenemos una herramienta muy interesante que es la rotoscopia o aquí, que podemos tenerla para poder generar unos movimientos generados desde lo que nosotros podemos hacer con el programa. Y tenemos la de marioneta, que es cómo nosotros vamos a poder tener una generación como de articulaciones para el movimiento de algunos elementos. Este espacio que tenemos acá, que acabo de señalar, es mi visual, es decir, en donde nosotros vamos a ver la animación como tal y los elementos como está la composición desarrollada. En la parte derecha vamos a tener información de diferentes herramientas que hemos de utilizar, como por ejemplo carácter, como por ejemplo el párrafo, alineación, entre otros elementos
¿qué vamos a poder previsualizar? En previsualización podemos utilizar el Play para poder generar animaciones. Pero ¿qué sucede? No se habilita si no estamos en la ventana inferior, que es la que se acaba de poner en azulito, que es donde se encuentra la organización de los archivos en nuestra línea de tiempo. La línea de tiempo es este espacio que, al igual que en Premiere, tiene un indicador de posición que nos va a establecer los puntos y los frames o los cuadros para generar los diferentes movimientos dentro de nuestro archivo. Acá, en esta parte, vamos a empezar a entender que todo lo que nosotros llevemos a la mesa de trabajo se va a organizar en esta línea de tiempo de manera jerárquica o una encima de la otra. Cuando hablamos de que hay un elemento encima del otro, vamos a ir a entender que si yo tengo el primer elemento visual, es decir, el que está más abajo, es lo que está de fondo. Todo lo que vaya a ir una capa encima, otra capa encima, va a estar encima de lo base. Aquí estamos hablando de que tenemos una animación y lo único que tenemos por encima es ese logo y una capa de forma para cubrir el logo que estaba anteriormente. Entonces, de esta manera, sabemos que esto está debajo, más arriba y más arriba. Cada una de esas líneas va a dejar ver solamente lo que esté encima. Si son elementos uno encima del otro, pues no van a tener ninguna visual. Acá tenemos características de composición en donde nosotros podemos trabajar diferentes como escenas o escenarios en los cuales podemos hacer animaciones independientes dentro del mismo archivo. Acá tenemos, por ejemplo, uno que se llama composición 1, que no tiene nada, está desocupado. Tenemos la cola de procesamiento, que siempre es la parte final de la exportación de nuestros archivos. Y aquí tenemos un archivo 2 y un archivo 1 que tienen una composición diferente. Voy entonces a cerrar este que ya está generado para que veamos desde cero cómo podemos crear un nuevo escenario para el trabajo de una animación básica. Paciencia. Profe, ahorita tú nos puedes explicar cómo sacar esa barra donde tú estabas mirando toda la información lateral. Mira que no me sale. Claro que sí. Listo. Me abrió. Esta que estoy aquí señalando con el mouse. Sí, señora, mira que no me sale. Pues no sé, me parece como oculta. Listo, no hay problema. Vas a ir a ventana. Y en ventana puedes hacerlo a través de la selección de la mesa de trabajo. ¿En cuál la tienes? La que me aparece en ventana y en espacio de trabajo solamente me aparece predeterminado. Solo lo único que me sale chuleado. Ok, o sea, estás en la misma. Puede ser entonces que la de información no la tienes visual. Acá podemos ver en ventana que puedes ir chuleando lo que tú quieras. Herramientas, información. ¿Cuáles son las que tú necesitas que se vayan abriendo y se van a abrir allá, a ese lado? Si yo le doy a alinear, si yo le doy, por ejemplo, previsualización, se va abriendo una a una estas ventanitas. ¿Sí te funcionó? Vete de pronto.
Sí, sí me sale, pero lo que pasa es que ahorita cuando yo le coloqué como para que no se extendiera todo el panel, le di cerrar panel y él me lo quita. Sí, tú puedes manipular el tamaño según el ancho de tu pantalla a lo que tú necesites. Mira, sabes que tú puedes organizar, quitar o poner diferentes paneles para que lo puedas determinar según la necesidad del trabajo. Ser visual, ser visible o no. ¿Listo? Vamos a poner las herramientas a la mano, profe, ¿no? Como digamos a la mano derecha para utilizarlas ahí en un orden. ¿Es así? Sí, pues nos ayuda a tener como más rápidamente sin tener que ir aquí a ventana, ir a buscar lo que voy a ir a trabajar. Por eso es bueno tener esa barrita y ese panel abierto. Y eso lo pueden configurar desde la mesa de trabajo o desde el espacio de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces cuando nosotros abrimos el programa desde cero, no con un archivo ya creado, se nos abre de esta manera. Nos da un elemento básico que es generar una nueva composición o que él automáticamente me organice de manera secuencial un archivo que yo tenga con el cual voy a hacer una composición. Básicamente nosotros hacemos el ejercicio de crear la nueva composición y a partir de esa nueva composición empezar a traer los elementos que necesitamos. Al igual que lo que vamos a trabajar en el Premiere, debemos desde la base crear una carpeta que nos permita guardar la información que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque es que miren, también les crea una carpeta de almacenamiento automático en donde tenemos las opciones de guardado del trabajo que se ha hecho. Nos genera el archivo y nos genera otros que son necesarios para el uso de cualquier elemento. Esta ventana de Gmetrix no les va a salir, a mí me sale porque es un plugin que me instalan desde Adobe para presentar las pruebas de certificación internacional. Entonces, eso es para que uno no haga trampa. Por esa razón se me abren. A ustedes no se les va a abrir, no se preocupen. Sí, les cuento que ustedes, el SENA les da la oportunidad de poder generar esas certificaciones cuando lo hagan. Sean conscientes de que deben utilizar muy bien el programa de pe a pa para poder pasarlo. Son unas pruebas muy exigentes. Yo presenté la de After y presenté la de Illustrator. Pero es necesario que ustedes se preparen y lo puedan hacer. Son certificaciones internacionales que generalmente se dan una vez al año en el SENA y el SENA las paga. Entonces, para que estén pendientes de ese tipo de convocatorias. Este año no se ha dado. Bueno. Cuando nosotros estamos acá, lo primero que vamos a hacer es darle nueva composición. Si no les aparece este par de iconos, podemos ir a archivo y le podemos dar la generación de una nueva composición desde el menú composición. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros generamos composiciones, les va a salir desde el menú o desde el botón esta ventanita de ajustes. Nombre de la composición, vamos a ponerle ensayo. Vamos aquí a determinar anchura y altura. Podemos bloquearla, podemos dejarla libre. Si vamos a utilizar píxeles cuadrados o HD, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que el píxel que nosotros vamos a utilizar, que puede ser 1 a 1, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que de resolución de 200 pp o ppi? Básicamente es que tenemos 200 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto. El tamaño del píxel normal es un píxel cuadrado.
pero nosotros cuando empezamos a trabajar el HD o el amórfico, que es una proporción más ancha que alta, para que le dé como esa amplitud, entonces estamos trabajando una proporción de píxel diferente, es decir, 1.5 o 1.3 por 1. 1.5 o 1.3 de ancho por 1 de alto, para que le dé la proporción. Esto lo trabaja para que haya una buena configuración de la calidad de la imagen dentro de lo que nosotros vamos a hacer. Básicamente, cuando trabajamos para redes sociales, trabajamos en píxeles cuadrados. La velocidad mínima de fotogramas la vamos a dejar en 24. Si ustedes tienen más o menos algo de conocimiento y hemos hablado un poco de los fotogramas, es el número de cuadros por segundo que se deben ver para generar una animación. El estándar clásico o el estándar de animación tradicional nos dice que los 24 cuadros por segundo son los básicos o los fundamentales para ver una animación fluida o un movimiento fluido. Nosotros podemos trabajar desde el mínimo de 8, en donde de pronto alcanza a ver un poco de salto en la generación de la animación, y podemos trabajar hasta un máximo de 120 fotogramas por segundo, donde va a tener un movimiento mucho más fluido y natural. Adicional a ese movimiento o a esa rapidez del movimiento o de la generación de la animación, otra cosa que sucede es que se vuelve un poco más pesado el archivo, ya que va a necesitar, en vez de tener 24 fotos para que haga este movimiento, este paso de un lado a otro de la mano, va a tener 120 fotos y obviamente va a gastar muchísima más memoria y va a necesitar muchísimo más RAM para generar el movimiento. Entonces, por esa razón, el estándar normal está en 23.976 o 24 cuadros por segundo, que es lo mínimo estándar basado en lo que es la naturalidad del movimiento. Entonces, recomendación, dejarlo en 24 o por defecto viene en 23.76. ¿Listo? Para que lo tengamos como fundamento. ¿Qué más? Vamos a trabajar en una resolución completa, en una resolución mitad, tercio o cuarto o personalización. Esto nos va a permitir manejar un poco más de rapidez en el RAM. Y el tiempo, siempre generemos el inicio desde el 00 y aquí podemos decir cuánto tiempo va a durar mi animación. Yo le puedo poner 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, lo que nosotros necesitemos. Aclarando que aquí tenemos segundos, minutos, centésimas de segundos, minutos y horas. ¿Listo? Fondo de la mesa de trabajo la podemos trabajar negra, la podemos trabajar blanca. Yo generalmente la utilizo blanca. Ustedes ya saben que por cuestión visual mía, que yo la utilizo blanca. Y le voy a dar aceptar. Tenemos un formato largo que podemos utilizar perfectamente para estados, para redes sociales, en unas proporciones de visual de celular. Esto es una composición. ¿Qué es la composición? Como el lienzo en el cual vamos a empezar a trabajar. Pero cuando no les da la opción de hacer nada, es decir, que les abre desde cero, debemos empezar por crear un nuevo proyecto. Cuando yo le digo que voy a crear un nuevo proyecto, le voy a decir que no me los guarde, entonces me vuelve a la parte inicial, perdón, le quito el volumen a esto, me va a la parte inicial en donde yo vuelvo a generar. En la parte donde está la información de proyecto, que es la que tenemos acá en azul, tenemos la opción, voy a crear aquí uno rápidamente, nos da la opción de tener interpretación del material de archivo, generación de carpetas para organización de diferentes composiciones desde acá para no tener que ir al menú nueva composición
y la base del ajuste del proyecto que nosotros estamos trabajando. Acá recordemos que debemos tener en cuenta que hay efectos y procesamiento de video, dejémosla por defecto la que venga, estilo de visualización, la vamos a utilizar en 35 milímetros, que es el estándar de fotogramas, o el código de tiempo. En este caso vamos a determinar código de tiempo. Color, aquí es importante que ustedes tengan que el modo de color lo mantengamos en Adobe, que es como el estándar que se creó para tener una buena amplitud en el color. 8 bits por canal, suficiente para que haya una buena profundidad. Y en audio, recordemos que ese sí lo tengamos en muy buena calidad. Expresiones la vamos a mantener en JavaScript, que es lo más usual. Listo, esa sería la parte de la composición. ¿Cómo traemos elementos a esta composición? Le podemos dar doble clic y se abre la ventana donde tenemos guardados archivos para poderlos traer a nuestra mesa de trabajo. Voy a traer aquí una captura de pantalla cualquiera, a una imagen. Voy a traer nomás, listo, para que ustedes vean cómo se involucra. Me lo creó como si fuese una composición. Miren, ahí está mi imagen en una composición nueva. Miren, acá está la composición nueva. O puedo ir a la composición anterior dándole doble clic, o a la composición generada desde la imagen. También puedo ir a archivo y en archivo importar. Desde archivo, varios archivos, desde bibliotecas, etcétera, archivo. Voy a decirle que me importe una imagen o este video y que lo traiga. Listo. Como no tengo nada dentro de mi mesa de trabajo o dentro de mi composición, pues no hay visibilidad de elementos. Voy a ir a eliminar esto que tengo acá. Listo. Vamos a ver desde archivo, archivo nuevo, nuevo proyecto, proyecto de equipo, nueva carpeta, y todo se nos va a configurar desde la generación del espacio de trabajo. Podemos abrir un proyecto, podemos abrir un proyecto reciente. Y aquí vamos a tener cerrar el proyecto, cerrar, guardar el proyecto, guardar como, importar elementos, importar desde archivos ya utilizados o recientes y exportar. Acá tenemos la posibilidad de exportar desde el procesamiento del programa, es decir, directamente desde el After Effects, o utilizando otro programa de compresión del video que se llama Media Encoder. Adicional, acá vamos a tener básicamente los ajustes que podemos trabajar y que ya les había mostrado. En editar, pues tenemos lo básico de la edición, composición. Vamos a tener la posibilidad de ajustar la composición más adelante. Si de pronto al inicio no dejamos las características como se necesitaban, las podemos variar, las podemos cambiar. Acá podemos generar capas, diferentes capas. Acá también es importante tener en cuenta cómo vamos a trabajar y qué tipo de capas vamos a trabajar. Y ahorita vamos a ver un poco más. Algunos efectos que podemos hacer y algunos ajustes de animación
que podemos generar. Ver herramientas y ventanas de herramientas que podemos ir trabajando. No sé si hasta el momento tengamos alguna pregunta de la composición básica de nuestra interfaz. Profe, en el momento en que usted sube la imagen y si digamos, bueno, esa imagen no quiero y para borrarla, ¿cómo haría para borrarla? La seleccionas y aquí en la parte de abajo hay un botilito. Si no lo has puesto en la composición, si lo tenemos solamente en el espacio de proyecto. Si está en la composición, voy a hacer aquí una composición estándar, listo. Y digamos, yo dentro de esta composición voy a crear una carpetica donde voy a traer foto. Y aquí voy a traer entonces, importar archivo. Voy a traer una foto cualquiera, pero no quiero que me cree una composición. Listo. Digamos, yo la traigo a la mesa del trabajo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Simplemente la arrastro. Al hacer esto, yo la puedo coger desde las esquinas, ojo siempre con Shift, para que ustedes tengan la proporción adecuada. Si ya lo tengo acá, simplemente lo selecciono y le doy suprimir y se desaparece tanto de la mesa de trabajo como de la línea de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, siempre que yo traiga algo a la mesa de trabajo, me va a crear la línea de tiempo, el elemento acá en la parte inferior. Si nosotros necesitamos, y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Para tener mayor agilidad en cualquier tipo de proyecto que nosotros vayamos a desarrollar, yo les recomiendo, y aquí no tiene nada que ver con la exportada del video o de la animación, sino simplemente de la visualización. Yo lo trabajo o a mitad o a un tercio. No importa que se vea un poquito borroso lo que yo tengo acá, pero me va a ayudar a optimizar la memoria RAM de mi computador. Eso es muy aconsejable porque vamos a llegar al punto que vamos a tener muchísimas líneas, muchísimos elementos en la línea de tiempo que van a ir haciendo pesados los elementos. Si nosotros vamos, voy a ir a buscar por acá. A ver. Acá. Creo que acá tengo animaciones. Listo. Voy a abrir una animación X que tengo acá. Se las voy a mostrar cómo quedó. Y aquí se usaron, espérense, comparto. Aquí se usaron elementos fotos, elementos vectoriales Illustrator y texto. Ahora, ¿cómo se ve el proyecto para realizar eso? Vamos a visualizarlo.
acá. Elementos que se trajeron para el trabajo, todos estos. ¿Y cómo se ve la línea de tiempo? Así. Bastante compleja, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno que nosotros tengamos en cuenta la organización, que es supremamente importante dentro del desarrollo de los elementos. Si nosotros vamos, esto nos va a identificar y a mostrar los diferentes elementos y cómo van sucediendo en nuestra línea de tiempo. Esto sería como un archivo y su organización de la línea de tiempo. Por eso les digo que es importante que ustedes tengan claridad de cuáles son los elementos y cuál es el orden que van a tener uno encima del otro. ¿Listo? ¿Cómo cerramos? Cerramos el proyecto, simplemente cerrar proyecto, no guardar, listo, para dejarlo en línea. Bueno, voy a abrir nuevamente una nueva composición estándar básica que nosotros vamos a empezar a ver. Aquí quiero mostrarles las herramientas básicas y lo que podemos generar como una pequeña animación. Voy a hacer un cuadro con la herramienta de rectángulo. Y aquí cuando generamos un cuadro, si ustedes ven, hay elementos que quiero que tengan en cuenta. Generé un cuadro, inmediatamente se ve la forma y se crean unos puntos que nos dicen en dónde está la composición de la misma. Pero adicional se crea esta mirilla que crea generalmente en la mitad de la mesa de trabajo o del espacio de trabajo. Esto se llama punto de ancla. El punto de ancla nos va a decir que es la base desde la cual se mueve el elemento. Entonces, si yo girara este cuadrado, con la herramienta de rotación, que es esta que tenemos acá, si yo rotara este elemento, ay, Jesús, me va a rotar desde ese punto de ancla o desde ese centro. Mire, yo ahí lo que estoy haciendo es moviéndolo con el mouse y me lo va a rotar con base en este punto de ancla. ¿Cómo hago yo para determinar que lo que quiero es que el punto de ancla esté aquí en la mitad de mi forma? Básicamente vamos a tener acá la herramienta de punto de ancla y es supremamente importante y por eso empiezo por acá, porque es lo primero que se debe hacer antes de empezar a animar. Si ustedes empiezan a generar animación y después mueven el punto de ancla, el programa entiende que también están animando el punto de ancla y lo toma como una variable más de animación. Por esa razón, si yo lo que quiero es que mi rectángulo rote desde el centro, cojo con la herramienta de punto de ancla y me voy con control a ubicar en la mitad de mi cuadrado. Ahí lo hace automáticamente. ¿Qué sucede? Si yo voy nuevamente a rotación y tomo el elemento, ya me está rotando desde mi punto de ancla. ¿Listo? Eso es como lo primero que yo debo decidir para el comportamiento de las animaciones. Lo segundo que yo debo tener en cuenta es que yo puedo generar una animación desde fotogramas claves, es decir,
puntos específicos de inicio, intermedio y final que determinen un movimiento para que el programa automáticamente me cree los fotogramas intermedios y se produzca la animación. ¿Qué ¿Cómo lo puso puedo en el yo medio, animar? profe, del cuadro? Dime. Que intenté ponerlo en el medio del cuadro, pero no pude. ¿Le dio control? Con control, bueno, depende de tu teclado, puede ser con option, con control o con función. Ensaya con cuál. Que ya depende de la configuración del teclado. Siempre con la herramienta que está acá, arribita, que dice punto de ancla, que es como un cuadrito y unos triangulitos alrededor. En mi caso, profe, el punto de ancla se me mueve sin el control. Se me mueve normal si yo lo arrastro. Tú lo arrastras, pero para que te queden toda la mitad, se utiliza uno de esos elementos. Ok. Es para eso. En este caso, bueno, en este caso, aquí me lo marca. Si yo les picho mi función, no. Mi control, sí. Entonces, es ahí donde debemos ubicar ese centro para que te quede de verdad en la mitad. Ok, él coge como una línea determinada para identificar el centro principal de ese cuadro. Ajá, exactamente. Ok, perfecto. Ahora sí ya le cogí el ritmo acá. Esteban, ¿con cuál le hice? Porque Esteban como que tiene el mismo computador que yo. Con control y arrastra el ancla, y el ancla lo que hace es fijarlo como el centro principal de esa figura. Si lo haces sin el control, es a ojo, entonces posiblemente exactamente. como algo real. Con control del primero de la esquinita. Listo. Ok, listo. Entonces, les decía que nosotros podemos generar animación a través de puntos, fotogramas claves. ¿Qué podemos generar como animación? La animación básica que podemos generar desde el After Effects la tenemos desde los elementos de transformación. Y entonces ya para ello vamos a reconocer esta línea de tiempo. Al estar en la línea de tiempo vemos que con un elemento se nos crea esta capa. La capa va a tener un color dependiendo de qué se trata. Si es una imagen, va a ir de color gris. Si es una forma, va a ir de color azul. Si es un texto, va a ir de color rojo por defecto. Pero, por ejemplo, voy a hacer aquí un texto. ¿Sí ven? Se creó una línea roja porque es de texto, aunque con color blanco. Bueno, ahí entonces se nos va a abrir, al generar texto, se nos va a abrir la ventanita de información de texto, en donde yo lo que voy a hacer es cambiar el color para que ustedes vean, le voy a cambiar el tamaño para que ustedes lo lean y vean que me quedó mal escrito. Y de esta manera podemos identificar. Ya ahorita había incluido una imagen y esa imagen pues se vio que al colocarla, se la colocamos más pequeña para que ustedes la vean, es una línea en la línea de tiempo gris. Que si ustedes pueden cambiar esos colores, sí, ustedes lo pueden cambiar. Organícenlo como lo necesiten dependiendo su visual y su organización mental. Pueden dejarlo así como viene por defecto o acá donde está el cuadrito del color, yo le puedo dar clic y me va a cambiar. Digamos, yo lo puedo poner amarillo o le puedo colocar el color que yo quiera dependiendo de la organización de mi archivo, como lo quiera generar. ¿Listo? Básicamente eso que nos ayuda a tener una organización clara de qué estoy trabajando dentro de la animación. Ahora, ¿qué características debo tener en cuenta en el momento de la animación? Cuando hablamos de un elemento de forma, como lo es el cuadrado, vamos a generar y siempre les va a aparecer de esta manera abierta, en donde tiene un contenido y unos elementos de transformación.
El contenido está hablando de que como es una forma, se comporta igual que un vector. Tiene puntos o trazados y tiene relleno. Entonces, al desplegar ese rectángulo, me dice que tiene un trazado que las personas que tengan en inglés el programa les va a aparecer como path, que tienen un relleno o un fill. El fill es la línea y el relleno, no me acuerdo cómo dice. Bueno, y el relleno en la parte de abajo. Si yo cierro el contenido, me va a quedar aquí al abrir en transformar, las opciones que yo puedo transformar y de allí partir a animar. Entonces tenemos punto de anclaje, que es el punto de ancla que ya les dije que debíamos cuadrar antes de empezar a animar. Por esta razón, es una característica de transformación que yo puedo generar como movimiento. Podemos generar transformación de posición, de escala, de rotación y de opacidad, es decir, de transparencia. Chicos, aquí quiero que tengamos claridad lo siguiente. Cuando nosotros vamos, y voy a borrar esto un momento. Cuando nosotros, no, este no, porque si no se me desaparece. Cuando nosotros vamos a trabajar estos elementos, y tomé aquí un pantallazo para ponerlo aquí más grande y que ustedes lo puedan ver. Aquí ya le voy a poner completa para que lo vean clarito, listo. Estas características de transformación son las que yo puedo trabajar y yo puedo animar. Cuando ustedes crean el elemento y abren la línea de transformación, les aparece estos puntos de ancla diferentes. Estos puntos de ancla nos van a aparecer con este elemento aquí al ladito. No. Es que este no es tan divertido como los otros. Para esto, pero bueno. Aquí hay un buen tipcito antes. Yo voy a hacer un cuadrito para mostrarles lo que les quiero mostrar, pero quiero que no tenga relleno. Para colocarle un relleno, aquí en el cuadrito le colocamos el color, pero para decirle que sin relleno o en degradé, le damos clic sobre la palabra y ahí nos abre la opción de sin color, color sólido, degradador lineal o degradador radial. ¿Listo? Y en el trazo le voy a poner un color que sea, sí, puede ser este magenta, no hay problema. Siempre en cada una de las características de transformación, miren, nos va a aparecer este relojito. Ese relojito que yo acabo de colocar es el cronómetro de variación de tiempo. Y el cronómetro de variación de tiempo nos da el inicio, ojo, el inicio de la animación. Y ahí debemos marcar el primer fotograma clave que nos va a dar el inicio de la animación. Pero para poder marcar los siguientes puntos o fotogramas claves, no podemos volver a darle clic en ese reloj y si no se nos borra lo que ya hicimos. Debemos darle clic en un espacio que tenemos aquí. Ya les voy a mostrar, ya se los voy a generar para que lo podamos ver. Vamos a borrar acá y vamos a generar. Este es el cuadro y yo voy a hacer una animación de posición. El primer punto voy a decir que dure un segundo quieto y le voy a decir que esta es mi posición inicial. Al darle posición inicial, miren cómo cambia la parte de acá. Voy a volverla a traer para que ustedes la vean. Al darle clic se pone en azulito mi cronómetro
Pero miren, ya apareció acá en la parte derecha este elemento. Este elemento es el que nosotros debemos tener como fotograma clave en el punto de la línea de tiempo. Con el reloj marco el inicio de la animación y con estos puntos, acá en este espacio que está en gris, vamos a marcar los fotogramas clave. ¿Listo? Vuelvo y borro y le voy a decir que 3 fotogramas más adelante, este cuadrito se vaya hacia acá. Ahí se creó otro rombo. Ese rombo quiere decir que es la siguiente posición y es un fotograma clave. ¿Listo? Si yo quisiese hacer un fotograma clave para que se quede ahí quieto, simplemente voy y le doy clic acá en el rombito de la izquierda hasta que quede azulito. Ya se genera en la línea de tiempo el rombo y puedo decir que acá ya lo voy a mover. Ay, perdón. Y lo voy a mover hacia abajo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una animación de posición. Vamos a ver cómo quedó. ¿La hizo? Sí. Simplemente lo estoy moviendo de esa manera. Asimismo, vamos a entender que vamos a generar cualquier tipo de animación desde la transformación del elemento, básicamente de esta manera. ¿Qué sucede si yo vuelvo a darle clic en el cronómetro de variación de tiempo? Pues que se desaparece todo lo que hice y se dañó la animación. Bailas. Ya no existe. Entonces, por eso hay que tener cuidado que solamente va a marcar el inicio de la animación, pero nada más. Ahora voy a hacer lo mismo con escala. Es decir, vamos a trabajar tamaño. Voy a ir a ubicarme al inicio de mi animación en 00. Voy a darle clic en el cronómetro de posición y voy a adelantarme en el tiempo. Esto es muy importante. Ustedes deben moverse en el tiempo para poder determinar lo que quieren que suceda. Por ejemplo, yo quiero que fotograma 1, fotograma 2 quede quieto, no haga nada, y en el fotograma 6 cambie de tamaño a una escala más grande. Y miren, ojo, y aquí sucede muy posiblemente lo siguiente. Yo le di fue a cronómetro de posición y no de escala. Es decir, no hice la animación que quería hacer. Control Z, volvemos 0, escala, es lo que quiero trabajar. Quiero que se quede en el mismo tamaño hasta este fotograma. En este fotograma crezca. Y vamos a ver cómo quedó. Listo. Crece, crece, crece. Él siempre lo va a hacer en loop. Dime. En esa barra donde están los fotogramas, los 24 fotogramas que se pusieron. Aquí así, de aquí hacia allá. ¿De qué? En esa barra que está aquí abajo están los fotogramas, ¿no? Los 24. No. Aquí hay un espacio de 1 segundo de tiempo y 1 segundo de tiempo. Bueno, sí. En este caso, pues van a ser los 24. Pero aquí les marca es el tiempo. Digamos, si mi composición es de más, ay no, ajuste de la composición. Yo aquí lo tengo de 1 segundo. Pero digamos que yo lo voy a hacer de 5. Miren, aquí ya tenemos 5 segundos. Con esta herramienta de acá manejamos el zoom de la línea de tiempo. Ahí ya la vemos completa. Y entonces estamos hablando que ya no son solo 24, sino que debemos ir es por el tiempo. Si yo trabajase a más tiempo, ajuste de composición,
Entonces, no solamente va a estar 405. No solamente van a estar los fotogramas 24 solos, sino todo el tiempo que nosotros necesitemos. Aquí miren, ya estamos hablando de todo el tiempo que podemos generar una animación. ¿Listo? Entonces, no solamente les va a salir 24 fotogramas, les va a salir el tiempo que dure la animación. ¿Listo? Profe, todos los movimientos van ligados al punto del ancla, del punto de composición. Todos tienen que ir ligados a ese movimiento. Sí. Okay. Todos, absolutamente todos. Entonces, voy a volver a dejarlo cortico, es solamente para que ustedes vean más grande los elementos. Entonces, voy a borrar este y ¿qué sucede? Nosotros podemos hacer de manera simultánea animaciones desde la transformación del elemento en, creo que ya dije, de manera simultánea, es decir, al tiempo. Por ejemplo, yo puedo animar la posición, ahora voy a decir que este cuadrito esté acá en posición y que al final de 18 segundos termine acá. Pero también quiero que, entonces vuelvo al tiempo cero, que se maneje la escala y mientras hace el desplazamiento crezca. Entonces voy a ir hasta, digamos que el 16, en el 16 esté grande y se mantenga hasta el 18 en el mismo tamaño. Marco un fotograma clave. Pero también quiero que mientras hay el desplazamiento haga una rotación. Entonces voy a 0, marco el cronómetro de rotación, voy al final de mi animación y le digo que me haga una rotación de 331 grados. Y si quiero, entonces voy a decirle que también me trabaje la opacidad diciendo que acá está al 100%. Cuando llegue a la mitad, se desaparezca al 50%. Se mantenga un fotograma clave así y cuando llegue a 18 vuelva a estar al 100%. ¿Cuál es el resultado? Vamos a darle play. ¿Cómo le doy play? Que nadie me ha preguntado, pero ya vieron que sucedió. Espacio. Barra espaciadora. Muy bien. Si no les funciona, aquí en la parte derecha van a encontrar previsualización que le pueden dar play y les va a hacer la previsualización. Entonces, si se dieron cuenta simultáneamente, hice que se moviera, creciera, rotara y se volviera transparente. Es un Mario Bros, profe. Entonces, es así como debemos empezar a entender cómo funcionan los elementos, cómo funciona la animación desde la transformación para poder empezar a animar ya algo más complejo. ¿Dudas, preguntas? Profe, un poquitico complejo, profe, pero tiene su, o sea, yo, ahí por lo menos en la animación, yo me imaginé a Mario Bros. Corriendo, el clonguito creció, entonces uno así mismo yo creo que se plantea lo que uno va a hacer, así sea con cuadros, pero uno se va planteando lo que realmente va a animar en la imaginación, ya lo va llevando allá a eso, ¿no? Sí, total. ¿Qué me decías, Esteban? Profe, en cada punto que nosotros hagamos como donde dice posición, escala de rotación o opacidad, siempre va a ser para un objeto esos 5 puntos. ¿O hay más puntos para ese objeto? No, esos son los de transformación básica de los elementos. Entonces, voy a traer una imagen.
Bueno, esta puede ser, no hay problema. Si ustedes se dan cuenta, voy a cerrar las características de la capa de forma y voy a abrir las de la imagen. Miren, ya no tiene dos elementos que son el del contenido y el de la transformación, sino solamente el de transformación porque yo no puedo modificar la fotografía, pero sí puedo manipularla desde la posición, escala, rotación y opacidad. Y si yo quisiera animar de la misma manera una fotografía, pues simplemente voy a hacer una posición que vaya acá en el tiempo y se mueva acá, salga un pedacito que adicional a ello se achique cuando llegue allá. Lo voy a hacer al revés, que se achique. Ahí, se me aumentó el zoom. Y le voy a decir que lo vuelva transparente. Entonces, no, que aparezca de 0, que esté transparente acá. Y cuando llegue a la mitad, se vea. Listo. Entonces, si se dan cuenta, es la misma lógica desde una forma o desde una imagen para la animación básica de la transformación. Que se pueda animar otra cosa, sí, pero en las formas. Es decir, yo puedo animar esos puntos del vector, esos nodos de vector, así como los nodos que identificamos en el Illustrator, los puedo también animar acá, pero ya de una manera como cuadro a cuadro, entre comillas. ¿Listo? Bueno, tarea. Van a ponerse a cacharrear, a tratar de animar elementos, comportamientos desde punto de ancla, posición, escala, rotación y opacidad de un cuadrito, de una imagen, para que miremos el comportamiento del elemento dentro de la animación. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Oye, ¿utilizaría cuadros así o también como imágenes, por lo menos de alguna sencillita, pues como así como dibujitos, pero y uno los pone así o con cuadritos así también sería bien? Por lo pronto hagámoslo con formas básicas, porque el comportamiento de la pluma acá es un poquito diferente y lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Listo? O con texto, si lo quieren de pronto mover, también es viable. Listo, pero igual hay que cacharrelo, sí, volver a ver el video porque hay muchas cositas que me quedaron ahí en blanco que hizo ahí Vale. me perdí, pero volví otra vez a coger el hilo, pero hay que volverlo a ver otra vez. Listo, perfecto. Entonces, la próxima semana yo creo que nos vemos 2 días para poder avanzar en la parte del after. Vamos a trabajar, ya de lleno llegamos a trabajar en el after para poder empezar a animar y a conocer otras herramientas. ¿Listo? Recomendación, tengamos el logo que ustedes van a trabajar de la marca en vector, en Illustrator, porque les voy a enseñar a traerlo en Illustrator para que lo puedan trabajar en el after. Y no, solamente eso para poder iniciar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Listo, vale. Entonces, chicos, si no tenemos más dudas, más preguntas, esa sería nuestra sesión de hoy. Espero que hayan quedado emocionados. Dime, James. Esta semana es practicar con los cuadros, no hay que presentar actividad ni nada. No, esta semana no vamos a presentar nada. Lo vamos a presentar ya solamente al final de nuestra semana. Bueno, bueno, sí. Es que se me atravesó que esta semana hay un día que no se trabaja. Déjenme pensar lo que de pronto ustedes tienen el miércoles, es matemáticas, ¿cierto? Es que ahora tienen todos los días copados. Sí, profe. Hacemos al viernes tenemos que hacer.
el jueves inglés, el viernes seguridad y salud del trabajo, el miércoles matemáticas, el martes tengo clase con el otro grupo y hoy con ustedes. ¿El miércoles a qué horas tienen matemáticas? ¿A las 8 o a las 7? No, el miércoles tenemos matemáticas. Ah, sí, perdón. Sí, ¿Pero a Pero qué creo que hora? es a las 8, no sé si fue a las 8. Bueno, si es a las Sí, 8, ¿sí? Las 8. Sí, profe, De a las pronto 8. entonces los agendo para las 6 de la tarde. Bueno, pues igual yo trato de ¿Vale? llegar ahí más o menos, que llego muy rayado. Llegamos rayaditos, pero miramos a ver qué hacemos. Pues para Nos que cogen alcancen a entrar a Bueno. matemáticas sin problema, porque es que hay, en esto de programa sí me gasto las 2 horas y se dan cuenta. Ahí sí, para Sí, aprender es un que el poquitico programa más. es simple, pero está muy cositero. Tiene mucha cosita. Sí. Sí, hagamos eso. Tratemos entonces de vernos. Ya verifico ahorita el horario con la profe de matemáticas y les hago el anuncio. ¿Listo? Porque me tocaría hacerlo hoy para el miércoles. De una, profe. Vale, pues. Listo, chicos. Entonces, nos vemos. Pónganse a jugar con el cuadrito para hacer las básicas y nos vemos entonces para continuar. Listo, profe, una feliz noche. Igualmente, feliz noche para ustedes. Muchas gracias. Profe, que descanse. Que descansen.